a la doctora Nora Enid Lecuona. Nora, muchas gracias. La doctora es angióloga, cirujano vascular y endovascular, ex jefe del Servicio de Cirugía Vascular del Hospital General de México y quien nos va a hacer favor de presentar el día de hoy la charla de el papel de la obesidad en las enfermedades circulatorias. Gracias, Nora. No, de nada, gracias por la invitación, al contrario. Está también con nosotros el doctor Omar Abisaí Ramírez, que será comentarista en este tema de la ciudad de Oaxaca. Muchas gracias, Omar. Gracias a todos del Foro Venoso. Gracias. Y el doctor Javier Hernández Vázquez de Puebla. Muchísimas gracias, Javier, angiólogo, que nos va a hacer favor de estar presente y comentando esta charla. Gracias a Laboratorios Alfa Sigma, quien es patrocinador de esta charla, es un gran acompañante de Foro Venoso, un buen amigo de Foro Venoso, y queremos agradecer enormemente a Alfa Sigma. Muchas gracias y es toda tuya la pantalla, Nora. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Solo para recordarles, en la parte de abajo hay dos botoncitos donde dice chat y donde dice Q&A, para que puedan hacer sus preguntas, puedan a escribirnos y mandarnos mensajes, todo lo que quieran saber. Y voy a compartir mi pantalla para poder empezar esta charla. Muy bien. Perfecto. ¿Ven mi pantalla? Todo perfecto. Ya estamos viendo la pantalla. Muy bien. Bueno, pues en efecto vamos a hablar de la obesidad y las enfermedades circulatorias, el papel que juega la obesidad en este tipo de enfermedades. Es un padecimiento que conforme vayamos a lo largo de la charla, se van a ir dando cuenta que no es nada más decir, tengo una lonjita, tengo un poco de grasita, sino conlleva una serie de alteraciones en el cuerpo que puede llevar a serias complicaciones que pueden terminar incluso con la vida. Entonces, voy a ir platicándoles un poco de esto, y lo primerito que tenemos que identificar es ¿qué es la obesidad? ¿No? ¿Estoy gordito, muy gordito, poco gordito? Pues bueno, la obesidad viene del latín obesitas, que es cualidad de sobrepeso, y viene de 3 prefijos y sufijos, o que sobre, esus, comido, y da cualidad. Entonces esto nos da la palabra obesidad. Pero realmente, pues viene siendo el aumento anormal de la grasa corporal. Voy a poner mi puntero. Entonces, pues esto es lo que nosotros vemos, esto es lo que va a causar problemas en la salud y pues no solo física, sino también eventualmente mental, ¿no? Es una enfermedad crónica, seguramente pues lo saben, no se suben 30 kilos de un día a otro. Lo que sí es que es multifactorial. ¿A qué se refiere esto? A que tenemos factores externos, factores internos, como los factores genéticos, que no podemos cambiar, pero sí tenemos factores ambientales que podemos ir modificando. ¿Y esto por qué es importante? Porque ahí es donde tenemos que incidir, ahí es donde tenemos que trabajar, y es lo que cuesta a veces mucho trabajo. La morbimortalidad es aumentada en esta enfermedad. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa palabrota tan fea, no? La morbimortalidad son las enfermedades que se dan o que se desarrollan alrededor de la obesidad. No es nada más decir la obesidad lo mató o la obesidad lo enfermó, sino que el hecho de tener obesidad lleva una serie de enfermedades alrededor que son lo que complica a estos pacientes, a estas personas, y que eventualmente pueden ocasionar que fallezca. Entonces, a eso se refiere esta palabrota larga, fea, y vamos a irla mencionando un poquito más adelante. Para poder saber y hablar de obesidad, necesitamos conocer un concepto muy importante. Se llama índice de masa corporal. ¿Y por qué es importante? Porque este índice es el que nos va a decir qué tan obeso está un paciente o una persona. Nos va a decir qué tan grave es.
o incluso puede decirnos si estamos en la normalidad o en el sobrepeso. Entonces, lo vamos a identificar con sus siglas, que son el IMC, el índice de masa corporal, y se saca con una fórmula muy fácil. Es el peso entre la talla al cuadrado. Entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿les parece? Imaginen una paciente, una persona que pesa 78 kilos y que mide 1.56 metros. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar primero el 1.56 por el 1.56 para obtener la talla al cuadrado. Entonces, hacemos nuestros cálculos mentales y después de nuestros cálculos mentales, tenemos que el resultado es 2.43. Y ahora sí, vamos a dividir 78 entre 2.43. Y el número que tenemos es 32. ¿Y eso qué significa, no? Eso significa que estoy bien, que no estoy bien. ¿Qué es eso? Bueno, eso significa que me encuentro en esta área, en una obesidad tipo 1. Aquí pueden ver el índice de masa corporal y cómo va subiendo el índice de masa corporal desde la normalidad al sobrepeso y a la obesidad. Antes, pues realmente solo llegaba esta clasificación hasta el índice de masa corporal de 40, pero conforme ha ido pasando el tiempo, se ha visto que pues ya tenemos índices de masa corporal de más de 40, entonces eso pues no es normal y obviamente mientras más índice de masa corporal, más complicaciones. Entonces ya tenemos obesidades extremas con índices de masa corporal de más de 50. Junto con el índice de masa corporal, también es muy importante la medición de la circunferencia de la cintura. Más o menos al nivel del ombligo, ahí vamos a medir nuestra cintura, y se ha visto que tiene una relación directa con el riesgo de complicaciones y, ojo, riesgo de muerte, y esto es muy importante. Según la Organización Mundial de la Salud, dependiendo esta medida, estos centímetros, es el riesgo de complicación metabólica. Varía si es en hombres o si es en mujeres, y pues puede ser ya desde el momento en que tenemos más de 94, pero si tenemos más de 102 u 88, pues vamos a tener ya un riesgo muy aumentado. Entonces, ojo, no es nada más pesar y medir al paciente de la talla, sino también hay que hacer una medición de perímetro abdominal, medición de circunferencia de cintura. Pero ¿qué es lo que realmente está pasando en México? Y aquí es donde empezamos con los números que no nos gustan. Los 5 países más obesos en América Latina están Uruguay, Chile, Argentina, Venezuela y México, pero ¿qué creen? Que México tiene un primer lugar, ojalá estos primeros lugares los tuviéramos en deporte, en ciencia, tecnología, pero no, los tenemos en obesidad. Y entonces, esto es muy triste porque esto es en general, en todas las edades, esto es en personas mayores de 20 años. Pero, tristemente también, tenemos el primer lugar en el mundo con niños obesos. Entonces se considera que 1 de cada 4 niños en México es obeso o tiene algún grado de sobrepeso. Se ha triplicado la cantidad de obesos entre el 80 y el 2006, se triplicó. Entonces, imagínense a 14 años después, pues seguramente este número pues, es mucho mayor. El problema es que, vean, más del 40% de lo que se vende de comida empacada son productos panificados. Y entonces es lo que más consumen los niños, es lo que más fácil tienen a la mano. Al igual que los refrescos, consumen 3 veces más refrescos niños de 5 a 11 años que cualquier otro líquido. Y no es nada más de ver un niño cachetón, un niño rozagante, como a veces les dicen, sino que el 90% de los casos de diabetes mellitus pueden atribuirse a una obesidad infantil. Y pues aquí es donde tenemos que trabajar mucho. ¿Por qué? Porque si es un niño obeso, probablemente va a ser un adulto obeso. Entonces,
tenemos que prestar mucha atención. Y pues de ser una generación X, pues también estamos empezando a tener unas generaciones triple XL, doble XL o incluso más, ¿no? Y no podemos permitir que nuestros niños que van a eventualmente a ser los adultos, que van a ser económicamente activos, que van a realmente sacar un país adelante, pues sean personas obesas con limitaciones en sus capacidades, sobre todo pues físicas, ¿no? Y pues aquí llegamos a qué es lo que está pasando un poquito más de cerca en México. Estos son los 10 estados con más obesidad en México. Y el primero es Yucatán, le sigue Baja California Sur, luego Campeche y de ahí nos vamos hasta Quintana Roo. Se considera en todas las edades que el 70% de la población en México tiene sobrepeso u obesidad. Y esto pues debe de prendernos ese foco de alerta, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente incluso pues voltean al que está junto a ustedes, voltean a ver al que está del otro lado y probablemente tenga algún grado de sobrepeso o incluso obesidad. El tratar las complicaciones de estos pacientes cuesta mucho dinero y ese es uno de los graves problemas. Y pues bueno, estas enfermedades asociadas a la obesidad, entre ellas las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión, trastornos de los huesos, músculos e incluso algunos tipos de cáncer, son los que realmente van a tener detrimento en la calidad de vida de estas personas. Se hacen con cierta regularidad, casi cada 2 años, estas encuestas nacionales de salud y nutrición. Esta es la última que acaba de salir en 2018-2019 y pues se considera que la obesidad es una epidemia y que es un problema de salud pública y pues va directamente relacionado con esto, ¿no? Con estos costos con respecto al tratamiento de las complicaciones de estos pacientes. Y aquí, ojo, es la segunda causa de mortalidad que podemos prevenir. Es algo que sí podemos modificar. Hay cosas que no podemos modificar, hay cosas que no podemos cambiar, pero la obesidad sí. Y el 42% del total de muertes por año se produce por enfermedades cardiovasculares. Eso pues nos debe también de abrir los ojos porque si la mitad de las personas que se están muriendo en un país son por estas enfermedades cardiovasculares y la obesidad se relaciona directamente con estas enfermedades, pues podemos cambiarlo, podemos mejorarlo, podemos evitar que se mueran tantas personas. ¿Y por qué una persona empieza con obesidad? ¿Por qué una persona empieza a tener sobrepeso? Pues bueno, lo primero que muchos dicen a veces es, pues es que estoy enfermo de mi tiroides, ¿no? Y le echan la culpa al tiroides, que es una glándula que está en el cuello y que nos ayuda a que nuestro metabolismo funcione. Pero, pues no podemos echarle la culpa al tiroides de todo lo que le pasa a estas personas o lo que les sucede o porque suben de peso. No, el problema viene porque hay un aumento en lo que se come, en la energía que se come versus la energía que se gasta. Entonces, pues ya no le podemos echar 100% la culpa al tiroides. Sí hay pacientes, hay personas que tienen alteraciones en su tiroides y hay que estudiarlas y hay que darle tratamiento, pero pues no todos van a tener este problema. Más bien le echamos la culpa a los tacoides, a los panoides, a los dulzoides y a los refrescoides y obviamente al sedentarismo, ¿no? El estar mucho más tiempo sentados, acostados o incluso nada más en casa sin hacer algún tipo de actividad, pues obviamente está llevando a que no gastemos suficiente energía o no gastemos el equivalente de energía que estamos comiendo. Entonces, pues ahí es donde vienen donde empiezan estos problemas de obesidad. Y pues, ¿qué es, no? ¿Qué es lo que está pasando en el cuerpo?
tenemos unas células que se llaman adipocitos, que son las células de la grasa, de ese tejido que está abajo de la piel, ese tejido suavecito, aguadito, que son células que van a estar guardando estas grandes gotas de grasa, son depósitos de grasa. Pero aparte de ser células que guardan la grasa, también producen sustancias que van a estar actuando en el cuerpo. Y esto va a estar ocasionando un estado de inflamación crónica. Estas sustancias usualmente se producen cuando hay alguna inflamación en el cuerpo y entonces estas células las van a estar produciendo cuando empiezan a acumular tanta grasa. Y una de esas sustancias es la leptina. Esta sustancia más o menos se encarga de controlar el metabolismo, o sea, y el uso de la energía, controla esta manera que tenemos de usar la energía que nos comemos para que trate de ser el equivalente, ¿no? Tratar de producir la energía necesaria. Pero lo que se ha visto es que en los pacientes obesos, en las personas obesas, hay elevación de esta sustancia, de la leptina. Y esto lleva a un riesgo aumentado de desarrollar enfermedades cardiovasculares. También encontramos insulina elevada en la sangre. Normalmente la insulina la produce una glándula, un órgano que tenemos en nuestro abdomen, que es el páncreas. Este páncreas produce esta hormona, que es la insulina, y se encarga de que el azúcar que yo como, la energía que yo estoy comiendo, se convierta y se almacene o se utilice, ¿no? Usualmente es el que se encarga de que todo el azúcar se meta a mis células para que puedan producir energía. Y puede incluso almacenarse nada más en el hígado, puede almacenarse en las células, en los adipocitos, en las células grasas, o puede utilizarse en el músculo. El problema con las personas obesas es que se alteran unos receptores de insulina. Los receptores es como un enchufe. Si yo quiero enchufar mi computadora, mi teléfono para que se cargue, necesito un enchufe, ¿no? Y necesito el enchufe correcto, con 2 o con 3 hoyitos. Entonces, si yo no tengo el enchufe correcto, no voy a poder cargar mi computadora. Es exactamente lo mismo. Necesitamos estos receptores para que la insulina trabaje. Entonces, en las personas obesas, estos receptores no funcionan, hay menos. Entonces, se queda más insulina en la sangre, los adipocitos empiezan a captar también este azúcar, el músculo que tiene menos cantidad de estos receptores no la está captando y entonces es un círculo vicioso que pues tenemos que romper. En algún momento tenemos que hacerlo. ¿Y cuáles son los efectos que tiene la obesidad en la circulación de la sangre en el cuerpo? Pues el primero es que aumenta el volumen de sangre total. Necesitamos hacer que le llegue más sangre a todo el cuerpo. Y si el cuerpo está aumentando de volumen, pues entonces necesitamos más sangre. Por eso aumenta esta cantidad de sangre que circula en el cuerpo. También aumenta la función y requerimientos del corazón. Hay que recordar, este corazón es el que avienta la sangre a todo el cuerpo. Y pues es muy importante que que mi corazón funcione de manera correcta para que eche la sangre y llegue a todos los rincones de mi cuerpo. Cuando este corazón no funciona bien o necesita trabajar de más, pues entonces no va a trabajar igual que antes de tener esa sobrecarga, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a reflejar? Pues en que el corazón ya no pueda latir de manera correcta, que es lo que se conoce como una insuficiencia cardíaca, que el corazón lata de manera anormal, que son arritmias, o que se suba la presión. Esos son los principales efectos en la circulación. Y pues bueno, ¿en qué se parecen este corazón y ese león, no?
pues como dicen, pues el corazón no es como lo pintan. El corazón, aunque se ve muy bonito así, el corazón es así. El corazón es una bomba muscular que tiene 4 cavidades, 2 arriba que se llaman aurículas, 2 abajo que se llaman ventrículos. Es músculo, puro músculo, y tiene unas compuertas que tienen unas válvulas que ayudan a que la sangre salga y no se regrese. Y esto favorece y esto es lo que hace que nuestra sangre circule y esto es lo que hace que estemos vivos y que respiremos y que hablemos y que nos estemos viendo en este momento. Gracias a este órgano maravilloso estamos aquí. Entonces, pues tiene mucha importancia en estos pacientes porque la circulación es todo un ciclo. Así como el corazón echa la sangre, pues necesita regresar de algún modo, necesita regresar otra vez al corazón para que los pulmones lo oxigenen y vuelva a salir, ¿no? Entonces, es un ciclo que se tiene que cumplir y tenemos que, pues, asegurarnos que se cumpla de la mejor manera para no tener problemas. Y entonces, pues, digamos que las arterias son como grandes autopistas, nuestro sistema circulatorio pues prácticamente está formado por 3 componentes principales y llega hasta lo más distal, lo más lejos, que son nuestros dedos de las manos, nuestros dedos de los pies. Está formado por el corazón, las arterias, las venas y nos permiten hacer lo que hacemos todos los días. Si nosotros agarráramos nuestro sistema circulatorio, venas y arterias, y lo pusiéramos así, todo en una línea, todo, pues más o menos estaríamos recorriendo 97,000 kilómetros. Van a decir, bueno, pues eso ¿qué significa, no? ¿Qué tanto es eso? Bueno, eso son por lo menos 2 vueltas a la Tierra. Así de largo es nuestro sistema circulatorio. Entonces, ahora sí que lo maravilloso de esto es el corazón con sus pulsaciones diarias que va a ayudar a que el oxígeno y los nutrientes lleguen hasta la punta de nuestros deditos, hasta lo más lejano. Entonces, pues vamos a hacer este recorrido rápido, que es el corazón que late y que echa la sangre hacia afuera, sale a través de una arteria muy grande, que es la arteria aorta, que es nuestra principal arteria del cuerpo, y así echa la sangre hacia la cabeza, hacia los brazos, hacia el abdomen y hacia las piernas. Y entonces, así aseguramos que cada célula obtenga el oxígeno y los nutrientes, sobre todo en unas venas y arterias capilares que ya son lo más chiquitito. También, pues gracias a esto, pues nuestro cerebro funciona, nuestros brazos funcionan, baja la sangre por la aorta, se divide en 2 y llega a las piernas. Pero así como baja, tiene que regresar. Y la única manera que la sangre regrese es gracias a los músculos que tenemos en nuestras piernas. Y por otros mecanismos como la respiración. Entonces la sangre que va de las piernas y del abdomen llega hacia arriba a través de la vena cava inferior, de los brazos y la cabeza llega al corazón a través de la vena cava superior y de ahí entra a los pulmones. Ahí es donde se oxigena y de ahí regresa al corazón otra vez para empezar el ciclo de nuevo. Entonces, como pueden ver, es sumamente importante tener un sistema circulatorio íntegro para que funcione bien. Y aquí les presento más o menos, es un corazón de una persona no obesa. Si ustedes cierran su puño, más o menos de ese tamaño es su corazón. Y ahora lo que quiero presentarles es esto. Este es el corazón de una persona obesa. ¿Ven la diferencia de tamaño? ¿Ven la diferencia en toda esa grasa alrededor del corazón que se llama pericardio? Toda esa grasa pericárdica va a evitar que el corazón lata de manera correcta. Entonces, pues, ¿creen que un corazón como este va a tener una buena función igualita que este corazón? Claro que no. Es un corazón que va a tener muchas alteraciones en su función
y que obviamente, pues, ustedes lo están viendo, ¿no? Podemos tener muchas complicaciones debido a este crecimiento del corazón. Y entonces vamos a ver un poquito más de cada una de estas enfermedades circulatorias que se relacionan con la obesidad. Y una de ellas es la enfermedad coronaria. Esta enfermedad coronaria que se va a manifestar como ese dolor en el pecho, ya sea porque una arteria se tapó por completo o porque está medio tapada y pues pasa poquita sangre, pero pues resulta que se hizo ejercicio o hizo mucho esfuerzo y entonces empezó con dolor. Esta enfermedad coronaria se va a relacionar directamente con la hipertensión arterial, con dislipidemia, que es una alteración en todas las grasas que se producen en el cuerpo, y la diabetes mellitus. Como pueden ver, estos 4 componentes, la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia y la diabetes, son un cóctel, un mal cóctel, para desarrollar una enfermedad coronaria. Entonces, ojo, si tienen alguna de estas enfermedades, son factores de riesgo para que el corazoncito se enferme. También la hipertensión arterial. Se sabe perfectamente que los pacientes obesos casi siempre tienen presión arterial elevada. Se desconoce exactamente el por qué, porque varía mucho con la edad, con el sexo, con la raza, pero lo que sí es que es muy importante, pues, según la Organización Mundial de la Salud, pues, ¿dónde estamos cuando nos tomamos la presión? Siempre que nos tomamos la presión, hay 2 números. Uno que es más alto que el otro usualmente. Uno corresponde a la presión sistólica y uno a la presión diastólica. Entonces, lo ideal, pues, es que tengamos menos de 120/80. Y de ahí para arriba podemos ver hasta tener una hipertensión arterial severa, donde tenemos más de 180 sobre más de 110. Obviamente, pues un paciente que tiene, o una persona que tiene una hipertensión arterial grado 3, pues hay que tener mucho cuidado por el riesgo de desarrollar complicaciones. También tenemos alteraciones del ritmo cardíaco. Estas alteraciones del ritmo cardíaco también pues las conocemos como arritmias. Estas arritmias, pues bueno, ¿a qué se deben? El corazón, así como tenemos nervios en todo el resto del cuerpo que nos ayudan a sentir, a movernos, el corazón también tiene sus propios nervios y tiene su propio sistema eléctrico que hace que el corazón lata. O sea, el corazón necesita estos impulsos eléctricos y nerviosos para latir. Entonces, propio sistema eléctrico que hace si yo tengo una alteración en este sistema, ¿cómo lo voy a ver o cómo me voy a dar cuenta? Pues tenemos afortunadamente el electrocardiograma, que es una herramienta que usamos pues prácticamente cada vez que vemos a un paciente que vamos a operar o que le detectamos alguna alteración en el ritmo en el que late su corazón. Este papelito nos va a decir cuál es el problema, dónde está el problema. Y entonces, pues imagínense, obviamente, este es un corazoncito normal y este es un corazoncito en el que ha trabajado mucho y que el músculo ha crecido mucho. Así son los corazones de un paciente que tiene obesidad. Entonces, este corazoncito, con este grosor de músculo, estos impulsos eléctricos no van a poder llegar de manera correcta. Entonces, por eso es que empezamos a tener estas alteraciones del ritmo cardíaco. Y también, pues como pueden ver, estos espacios que usualmente están diseñados para que quepa la sangre y cada vez que el corazón late, la sangre, ya sea que se eche a la aorta o se vaya a los pulmones a oxigenarse, pues va a ser menor. Y como es menor, pues entonces el corazoncito va a tener que latir cada vez más. Y entonces vamos a tener un grave problema de función. Una de las principales alteraciones del ritmo cardíaco se llama fibrilación auricular. Es 2.5 veces más frecuente en personas que tienen obesidad,
Pero aquí la importancia radica en que es la causa más común de muerte súbita en pacientes obesos. Entonces, pues siempre, pues hay que poner, nosotros como médicos, poner el estetoscopio en el pechito de nuestro paciente para poder escuchar su corazón. Otras alteraciones del ritmo, con el que late el corazón puede ser que el corazoncito lata muy rápido, que son las taquicardias, y que a pesar de que el paciente esté descansando, de que no esté caminando ni nada, el corazoncito está latiendo más rápido. Y eso es porque está tratando de hacer que al cuerpo no le falte la sangre, que le llegue sangre y oxígeno y nutrientes y que no le hagan falta. Y las alteraciones en el ventrículo, estos son los ventrículos, las cavidades de abajo del corazón, que también pueden tener alteraciones en la manera en la que laten. Entonces, cualquiera de sus cavidades puede enfermarse y puede darnos una alteración del ritmo del corazón. También tenemos una relación entre la obesidad y los eventos vasculares cerebrales. Los eventos vasculares cerebrales pueden ser de dos tipos. Uno, porque le falte sangre al cerebro, y entonces lo vamos a conocer como una isquemia, un evento vascular cerebral isquémico, y es debido a que le falte sangre a una arteria, que se tape una arteria. O por una hemorragia, que es ocasionada por la ruptura de una arteria. Esos son los dos tipos de evento vascular cerebral que tenemos. Aquí podemos ver la tomografía de un paciente que tiene una falta de sangre, una isquemia, y pueden ver esta zona que está delineada con rojo. Toda esta zona no le está llegando sangre. Miren la diferencia con el resto de la cabeza. Y esta es una tomografía de un paciente con una hemorragia. Esto blanco es la sangre que está fuera de los vasos sanguíneos. Para hacer este estudio se pone un medio de contraste en la sangre que hace que se pinte y que la podamos ver en los rayos X, y aquí la vemos totalmente fuera de donde debe estar, del vaso sanguíneo. Entonces, ¿dónde está la importancia de esto? Pues bueno, que por cada unidad, o sea, por cada uno que aumente el índice de masa corporal, o sea, de 32 a 33, de 35 a 36, hay un aumento de 4% en el riesgo de desarrollar un evento vascular cerebral isquémico o un infarto cerebral, y 6% en el hemorrágico. Entonces, pues ahí es donde ya tenemos que voltear a ver a que pues estos pacientes tienen riesgo, pues no nada más de tal vez lastimarse la rodilla o no caber en la silla. Tenemos ya un riesgo muy importante de un evento vascular cerebral. Y también, pues esto se relaciona directamente, pues a que estos pacientes usualmente tienen hipertensión, tienen un estado que es más fácil que generen coágulos o trombos porque aumenta mucho el tejido adiposo, el tejido graso. También hay más fibrilación auricular, como mencionamos hace ratito, y pues cualquier otra alteración del ritmo cardíaco. Y la apnea del sueño, aunque no es como tal una enfermedad circulatoria, tiene mucho que ver con los problemas circulatorios de los pacientes obesos. La vía aérea se bloquea ya que este exceso de grasa impide que los músculos que mantienen la vía aérea abierta pues no están haciendo su trabajo, entonces la vía aérea se cierra. Esto, ¿cómo se llama? Se llama apnea, se llama no respirar. Y cuando tenemos estas apneas, pues obviamente no hay oxigenación, y la falta de oxigenación nos lleva a tener trastornos metabólicos como ¿cuál? Como la producción de leptina. Y entonces, si nos vamos un poquito para atrás en la presentación, pues vamos a recordar que la leptina es una sustancia muy importante que producen los adipocitos, que es la que favorece o es la que ayuda al metabolismo del cuerpo. Y pues si tenemos un exceso de leptina, pues tenemos un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Del 50 al 77% de las personas obesas tienen apnea del sueño.
¿Y esto por qué es importante? Porque se va a cuatriplicar por cada punto que aumente el índice de masa corporal. Entonces, imagínense, si de 32 a 33, si yo ya tenía una probabilidad de desarrollar apnea del sueño, pues probablemente la termine desarrollando. Y el problema es la relación con la presión alta, con las alteraciones del ritmo con el que late el corazón, alteración en las presiones de las arterias en los pulmones, que no funcione el corazón, la insuficiencia cardíaca, infartos e incluso muerte. Y esto es muy importante. Otro padecimiento que vemos bien frecuentemente es la relación de la obesidad y la enfermedad venosa crónica. Para poder un poquito situarnos en esto, enfermedad venosa crónica son esas arañitas de las piernas, venas grandotas, tortuosas o úlceras. Cualquiera de estos grados es una enfermedad venosa crónica. Y la obesidad se considera que es un factor de riesgo independiente, o sea, se puede desarrollar solo por la pura obesidad. Usualmente hay algunos otros factores que pueden contribuir al desarrollo de las varices, pero en este caso, la obesidad solita es un factor de riesgo muy importante para su desarrollo. Y aquí, pues bueno, ¿por qué está pasando esto, no? Pues la obesidad lo que hace es que aumenta el volumen de sangre, sobrecarga el sistema circulatorio. También la obesidad aumenta la presión adentro del abdomen y eso hace que las venas, sobre todo las venas que están en la parte baja del abdomen y en las ingles, aumenten su diámetro y unas válvulas que tenemos ahí, que son unas compuertas, ya no van a cerrar y entonces la sangre se va a regresar hacia las piernas. Y eso es lo que eventualmente va a ir desarrollando la enfermedad venosa crónica, y que puede empezar por estas venas pequeñitas y puede ir creciendo hasta estas venas más grandes o eventualmente una úlcera, ¿no? Y pues bueno, estas son las válvulas que les comentaba, que son unas compuertas que nos ayudan a que la sangre no se regrese. Y cuando no funcionan, pues la sangre se regresa. Entonces, aquí también les puse este videíto para que sea un poco más claro, ¿no? Cada vez que nuestros músculos se contraen, cada vez que caminamos, cada vez que hacemos ejercicio, estos músculos empujan la sangre hacia arriba y las válvulas evitan que la sangre se regrese. Pero ¿qué pasa cuando aumenta la presión adentro de la vena y estas válvulas ya no se tocan? Entonces la sangre se empieza a regresar y se empieza a quedar, pues un término podría ser estancada más tiempo en las piernas. Y a esto le agregamos que nuestro paciente o esta persona no hace ningún tipo de ejercicio, no hace actividad física, pues es sedentario, entonces tenemos también otro cóctel listo para el desastre. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que recomendarle a nuestros pacientes? Obviamente lo primero, a estas personas, ¿no? ¿Qué es lo primero que les decimos? Pues la reducción de peso puede hacer una diferencia muy importante. Y sobre todo esto va enfocado a las intervenciones en el estilo de vida. Como se los mencioné muy al principio, es una causa prevenible. O sea, y esto es muy importante porque podemos hacer cambios radicales o no radicales, pero que eventualmente van a interferir en la evolución de estas personas. Pues obviamente la activación, el ejercicio, la activación física, eso es muy importante porque acuérdense que el problema es este desbalance entre la energía que se consume con la energía que se gasta. Entonces, junto con el ejercicio va a ser muy importante una buena orientación nutricional y pues usualmente una restricción calórica. Hay personas que en un día se están comiendo prácticamente las calorías de toda la semana. Entonces es muy importante hacer un buen balance entre lo que se come y lo que se gasta.
Y obviamente, pues asegurarnos que nuestro corazoncito funcione bien. Y hay pacientes, hay personas que necesitan enfocarse muy bien en una rehabilitación cardíaca para disminuir todavía los riesgos mucho más. Si logramos que nuestro paciente o esta persona empiece a bajar de peso, vamos a lograr la disminución de hasta el 60% el riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Y también vamos a lograr reducir niveles de glucosa, de lípidos, incluso la hipertensión. En muchas de estas personas, cuando empiezan a bajar de peso, la hipertensión se controla e incluso puede llegar a desaparecer. Y obviamente mejorar la función cardíaca. Podemos concluir que la obesidad tiene un gran impacto en el origen y en la progresión de las enfermedades cardiovasculares. Se considera una bomba de tiempo en general en los sistemas de salud, entre varias especialidades. Es una bomba de tiempo que eventualmente va a hacer que nuestro paciente tenga serias complicaciones. Tenemos que tratar estas complicaciones. No podemos permitir que evolucionen. Cualquiera de todas las enfermedades que les mencioné, pues tienen que tratarse. Si no reciben atención, lo único que va a pasar es que van a progresar. Y obviamente no es nada más ir al médico y ya, ¿no? Porque hay personas que cuando van a un médico y les dicen, bueno, tenemos que hacer cambios en el estilo de vida, se les da todo lo que hay que hacer, pues muchos incluso no quieren hacerlo y no quieren ni regresar a ver a ese médico, ¿no? A veces van hasta buscar a otro a ver si les dice algo diferente. Entonces, es muy importante el seguimiento. Y obviamente, la pérdida de peso, la actividad física, la prevención, pues son claves, sobre todo la prevención. Tenemos en nuestras manos el poder de evitar que personas terminen con una obesidad o si hay sobrepeso, hacer ese retroceso para tratar de tener el peso más adecuado para la talla. Entonces, sí se necesita un tratamiento multidisciplinario y por eso es importante, pues, buscar atención médica. Entonces, muchas gracias por su atención. Hay que recordar que, pues, seguimos en pandemia, hay que seguirse cuidando. No olviden usar su cubrebocas, su gel antibacterial, sana distancia y cuidarse mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nora Lecuona. Excelente plática, muy ilustrativa. Muchas gracias. No puedo poner mi video, Dani, ¿me ayudas, porfa? ¿Falta un video por ahí? Yo. Ya, listo. Muchas gracias, Nora. Ahí está Valente también. Bienvenido, Vale. Buenas noches. Hola, doctor. Buenas noches. Nora, yo quisiera preguntarte, hasta este momento no hay preguntas, pero yo quisiera iniciar la polémica un poco. Hablaste acerca de la obesidad y los problemas en general de salud que conlleva. La insuficiencia venosa crónica, vemos una insuficiencia venosa crónica muy particular de los pacientes obesos. No es la insuficiencia venosa que vemos en el paciente delgado, en la paciente delgada, y que, bueno, tienen reflujo de la vena safena, en fin. Esta insuficiencia venosa crónica se asocia mucho a inflamación. Se sabe, como hablaste en tu charla, hay una inflamación crónica y no necesariamente hablamos de hinchazón, inflamación. ¿Cómo has visto tú, cómo aprecias que afecta a los pacientes obesos esta insuficiencia venosa crónica, esta piel que vemos, estas lesiones que vemos? ¿Cómo lo aprecias y qué les puedes platicar a los pacientes? Pues bueno, aquí el problema es que muchas veces llegan ya en estadios avanzados. Como dices, esta inflamación lo que va a ocasionar son cambios en la piel se vuelve
acartonada, reseca, gruesa, se pierde ese tejido subcutáneo de la extremidad y si no hacemos algo, lo que sigue es el cambio del color, ¿no? Que se vuelve más café y aumenta todavía más estos cambios en la piel y eventualmente pues van a terminar con una úlcera. O sea, son cambios que son progresivos y que tenemos que detenerlos de alguna manera. Obviamente, como cirujanos vasculares, lo que tenemos que hacer es a ese paciente hacerle un buen ultrasonido para determinar, bueno, exploración física, su buen ultrasonido para determinar que no tengamos otro punto anatómico enfermo que nos esté ocasionando estos cambios en la piel. Y obviamente va a ser muy importante la compresión, controlar el estado inflamatorio y pues todas las demás medidas que interfieren en el estilo de vida. Claro. Omar Ramírez, además del excelente trabajo que haces en cirugía vascular, angiología, tú tienes mucho contacto con pacientes con obesidad mórbida. ¿Qué opinas tú de todos estos cambios inflamatorios, estos cambios que se producen a nivel circulatorio y en general en el metabolismo del paciente obeso? ¿Cómo lo vives tú día a día? Porque tú todos los días, además de angiología y cirugía vascular, ves pacientes obesos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué opinas? Sí, buenas noches a todos. Como mencionaba Nora hace un momento, muchos pacientes con obesidad llegan con síntomas venosos, ¿no? Con edema, con dermatitis ocre, como si tuvieran un problema por insuficiencia venosa. Y al revisarlos, tienen sano el sistema profundo y sano el sistema superficial. Y pues eso se debe al aumento de la presión intraabdominal porque ya los pacientes tienen mucha grasa intraperitoneal y también al aumento mecánico de todo el abdomen que recae en la ingle y comprime fácilmente las venas porque las venas son muy suaves y fáciles de colapsar. Hay pacientes que han llegado con este tipo de problemas y es multifactorial. Ya una vez la obesidad mórbida es multifactorial en la forma en que afecta a las extremidades. Una es este aumento de la presión, otra la disfunción del músculo del gastrocnemio, que es de la pantorrilla. Ya el paciente se balancea al caminar. Muchos de estos pacientes ya no pueden usar ni zapatillas, ni zapatos de tacón y usualmente usan sandalias y así se pueden balancear mejor, se sienten más cómodos pero no levantan el talón y eso aumenta la hipertensión venosa, ¿sí? Entonces, otros pacientes en la experiencia que hemos tenido sí tienen enfermedad por insuficiencia venosa y a estos pacientes se les comenta que aunque se operen y bajen de peso, va a haber necesidad de tratar esas venas porque no se les va a quitar ese problema, ¿no? Si llegan con las dos características, es algo grave, afecta la obesidad, no nada más físicamente, sino el entorno emocional, laboral, emocional y también de relación de la persona. Son pacientes que tienen diversas complicaciones. Muchos de ellos hacen recurrentemente celulitis y la celulitis recurrente también va a afectar en algunas ocasiones a nivel de la ingle porque tienen un cambio del pH a ese nivel y hacen diversas micosis a nivel de la ingle, del área vaginal. Son pacientes que realmente todo esto va perjudicando, causan una inflamación crónica estos eventos, que es lo que comentabas hace rato, Erasto, y pues sí, definitivamente que la solución es bajar de peso, tener compresión, aunque ya que el paciente tiene índices que nos mencionaba hace rato Nora, cuál eran mayores de 35, de 40,
Esto es muy difícil lograr y sobre todo mantener. Claro. Muchas gracias. Javier, muchas gracias por estar en la plática de Foro Venoso. Hay una pregunta de Claudio González y aprovechamos y te pregunta, ¿quién es más adecuado para manejar obesos con problemas venosos? ¿Un médico o un nutriólogo? Y de pasada, dinos cómo manejas tú estos pacientes, qué haces con ellos, porque realmente se trata de un problema bastante complejo, ¿no? Es un problema de muchas aristas. Javier. Hola, buenas noches a todos. Primero que nada, muchas felicidades a la doctora Nora por la excelente plática. Y bueno, enfocándonos precisamente, el comentario que quería hacer es enfocado a esto. La obesidad es una enfermedad proinflamatoria que nos pone en riesgo de todas estas enfermedades cardiovasculares. Entonces, teniendo ya el paciente obeso, no solamente va a tener enfermedades cardiovasculares, sino seguramente también problemas de movilidad, de poca funcionalidad. Y una es por la dificultad del paciente para moverse y otra es porque seguramente también ya tienen afecciones articulares en columna, en cadera, en rodilla o deformidades en tobillos que les impiden todavía caminar más. Entonces sabemos que el caminar es primordial tanto para mantener un buen flujo arterial como un buen retorno venoso. Ahora, definitivamente estos pacientes no son de un solo médico. Se tiene que hacer un abordaje multidisciplinario. Es muy difícil que nosotros como angiólogos logremos convencer a un paciente de un cambio en su estilo de vida. Sí tenemos que hacer una intervención, pero tenemos que dejar al especialista, a que el paciente que tiene un problema ya de depresión, por ejemplo, por notarse en esa situación, que no quiere tomar o no tiene la voluntad de cambiar su estilo de vida, entonces definitivamente debemos de apoyar a este paciente, orientarlo hacia una terapia psicológica para que cambie sus conductas y busque ayuda y quiera él mejorar. Y aunado a esto, también necesita una valoración por un nutriólogo, idealmente una nutrición clínica, que es la rama de la medicina que va orientado al diseño del plan de alimentación cuando un paciente ya está enfermo y que esas modificaciones en su alimentación son parte de su tratamiento. Entonces, no es únicamente del nutriólogo, no es únicamente de nosotros los angiólogos, sino debe de ser multifactorial, incluso ya en estados avanzados, pues que necesitan de una valoración de un bariatra, de un bariatra que también ellos tienen todo el equipo multidisciplinario de nutrición, de apoyo psicológico para considerar a un paciente para una cirugía de reducción de peso que definitivamente va mejorando ese aspecto, va a ayudar mucho al problema circulatorio. Nosotros nos vamos a encargar de todo lo demás, de orientarlo sobre los ejercicios, sobre las posiciones, hábitos, darle el apoyo con medicamentos, pero si el paciente no mejora en este aspecto, difícilmente vamos a tener buenos resultados. Nora, ¿alguna palabra sobre la cirugía? Porque muchos pacientes obesos piensan que con una pastilla se va a corregir su problema de circulación, en este caso venosa, o que aquellos que están ulcerados les dicen que operándolos se van a curar inmediatamente de su problema, ¿no? ¿Algunas palabras o alguna palabra acerca de la cirugía en el paciente con obesidad? Sí, claro, es mucho lo que tú comentabas y lo que comentaba el doctor Omar, que muchas veces estos pacientes como tal no tienen algo anatómico enfermo, ¿no? O sea, no hay una vena que haya que quitar, ¿no? O que cerrar, más bien tenemos que hacer que cambie su estilo de vida y bien lo dijo Javier, tiene que ser un abordaje multidisciplinario. O sea, nosotros tenemos que seguir viendo a ese paciente como cirujanos vasculares para que ya que el paciente empiece a bajar de peso, que vaya pues empezando a llegar a su peso de acuerdo a su talla, si a pesar de eso el paciente hacemos algo, complementamos con un otro ultrasonido y si vemos que hay algo que tengamos que resolver, que corregir, pues entonces y hasta entonces
veremos si lo corregimos. Mientras tanto, pues creo que aparte el riesgo cardiovascular es extremadamente alto, como para aparte resolver algo que pues realmente no necesita ser resuelto por una cirugía. Y eso es lo más importante. Omar, el riesgo de cirugía en el paciente obeso, tú haces mucha cirugía en paciente obeso. Sí, afortunadamente ya el riesgo no es tan alto. Es una cirugía que se puede realizar con cierta seguridad. Y me estoy acordando ahorita de algo, hace un momento comentaba Nora, que ya hemos comentado. Hay otras cosas que dentro de su plática comentó Nora, por las cuales la evolución de un paciente con obesidad que se opera de insuficiencia venosa no va a ser tan buena. El factor importante es este aumento de la presión del sistema profundo, que es el que quedaría si tratáramos el superficial. Pero estos pacientes tienen esas apneas recurrentes durante la noche, hay más eventos, en el día también, y eso aumenta o deja en éxtasis todo el retorno venoso. Y además duermen con 2 o 3 almohadas en la espalda. Son pacientes que no se pueden acostar sin almohadas porque sienten que se ahogan. Y todo el tiempo están prácticamente 24 horas sometiendo a presión las venas de las extremidades. Entonces, aparte de lo que comentamos de los músculos, entonces es muy difícil lograr un buen éxito o un éxito al 100%, pero ya pensando lo que comentabas, creo, si tiene indicación el paciente, sí es bueno operarlo, porque a veces vemos que llegan al consultorio y dicen, no me quieren operar porque tengo un sobrepeso excesivo, ¿no? O sufro de obesidad extrema. Si los dejamos que el factor obesidad e hipertensión venosa por obesidad se agregue al fenómeno que ya tiene de varices o de insuficiencia venosa, va a ser peor. Yo considero eso, no sé qué piensen los demás, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que, pues, si existe la indicación, habrá que tomar el riesgo, y si el riesgo es controlable y el beneficio puede ser esperable y de una buena, con un buen porcentaje de éxito, pues habrá que hacerlo. Javier, te voy a poner en aprietos. La compresión elástica en el paciente con insuficiencia venosa y obesidad. ¿Qué haces tú? Bueno, recordemos que el paciente, bueno, con nosotros como cirujanos vasculares vamos a indagar y a explorar bien sobre, dependiendo de los factores de riesgo que tenga el paciente, aparte de obesidad, diabetes, hipertensión, tabaquismo, para ver la presencia de una enfermedad arterial periférica concomitante que nos va a limitar hasta cierto punto en cuanto al tratamiento de la enfermedad venosa por la que nos están buscando. Entonces, si ya hay una enfermedad arterial presente, aquí la terapia elástica de compresión no va a ser la adecuada o con la que quisiéramos nosotros utilizar una compresión firme o extra firme, porque vamos a afectar más una enfermedad arterial que estamos diagnosticando y que el paciente no conocía y que no tiene tratamiento. Entonces, si el paciente tiene enfermedad arterial, se nos limitan, incluso hasta no poder utilizarla, ¿no? Dependiendo de cuánto tenga o de qué tan severa o avanzada tenga la enfermedad arterial. Pero si no hay enfermedad arterial concomitante, también es difícil para el paciente obeso acostumbrarse a utilizar unas medias de compresión o encontrar medias de compresión de su medida. Afortunadamente, yo creo que en muchas partes de la República hay marcas y hay tiendas especializadas de medias de compresión en donde nosotros mandamos al paciente con nuestra prescripción de la compresión adecuada con la que el paciente va a iniciar y con la cual vamos a ir aumentando, y para que a ese paciente tenga la comodidad de que esa media le va a ayudar, de que va a ser de su talla, de que no le va a lastimar la pierna, porque a veces también
tratándose de poner las piernas, se lastiman la piel y no iban ulcerados y ahora ya están ulcerados. O que les dan mucha comezón y ellos mismos se autoinfligen alguna lesión en la piel. Entonces, pues va a depender, no es como una receta de cocina de que el paciente obeso con tal grado de enfermedad va a necesitar tal grado de compresión. Depende aquí de muchas variables, del si el paciente ya está acostumbrado a usar las medias o por primera vez las va a empezar a usar. Yo creo que conviene aquí irnos despacito para que de manera paulatina el paciente se vaya acostumbrando al uso de la media, que es lo que también va a ayudar mucho al control de la hipertensión venosa. Nora, perdón, vale, adelante. Norita, buenas noches. Oye, felicidades por tu plática. Creo que está muy entendible, sobre todo para quien va dirigido. Espero que los que nos están viendo lo hayan entendido, lo claro que presentaste todo, no solamente el problema circulatorio en piernas, sino en general, que es sumamente importante, especialmente en México, que sabemos que ataca mucho este problema de la obesidad. Omar, Javier, buenas noches, no los había saludado antes. Yo quisiera regresar nuevamente a algo que, por lo menos en forma personal, me sucede con mucha frecuencia. Los pacientes que llegan a la institución y dicen, hasta que no baje 25, 30 kilos, podemos tratarle sus varices. Ya lo han mencionado, lo importante que es el explorar e individualizar a cada paciente. Sin embargo, me gustaría mucho que recalcáramos esto, especialmente para los pacientes que tienen sobrepeso y que tienen problema circulatorio. Las varices son una cosa y el problema circulatorio, como lo dijo Marx, es otra cosa. Entonces, si nosotros controlamos el problema de fondo, que es el problema circulatorio, entonces vamos a poder tratar al paciente. Lo mencionó Javier, la movilidad es importantísima. Entonces, mi pregunta para ustedes cuatro es, ¿ustedes a qué paciente con obesidad no tratarían de las varices? Ahorita primero las damas. No tratarían de las varices. Pues bueno, creo que lo primero es determinar que realmente sea porque tenemos una cuestión anatómica muy importante que nos esté ocasionando reflujo y que yo sepa que con la cirugía lo voy a resolver. Porque puedo quitarle las varices, pero si el paciente se mantiene obeso y no baja de peso, hace cambios en el estilo de vida, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que van a volver a salir y va a seguir teniendo complicaciones. Entonces, yo creo que ese sería uno de los puntos muy importantes. Eso de decirle a los pacientes, pues vaya, baje 25 kilos y vemos si lo operamos, pues tampoco podemos decírselos así tajante, porque simplemente no van a querer regresar. Y yo creo que más bien lo que tenemos que hacer es como educar a que tienen que activarse, bien lo dijo Javier, tienen que activarse, tienen que hacer conforme a lo que puedan, porque tampoco podemos decirles que vayan y se corran kilómetros, ¿no? Sino que conforme a su capacidad, porque no solo nada más es la obesidad, es la capacidad cardíaca y la compresión, todo junto puede controlar la progresión de la enfermedad hasta que tal vez podamos, pues sí, obviamente esas varices que ya se hicieron grandes y todo, no van a desaparecer con pastillas, bien lo dijo Erasto, no van a desaparecer con pomadas, las medias tampoco las van a quitar, eventualmente vamos a tener que quitarlas, pero pues yo sí creo que mientras nuestro paciente esté en las mejores condiciones, va a ser el mejor momento para hacerlo. Omar, ¿a qué paciente no operarías? ¿A qué paciente con obesidad no operarías? Básicamente, si el internista lo permite, si da un riesgo quirúrgico aceptable, operaría a cualquier paciente que tenga indicación. Pero hay un paciente
que no opero definitivamente. Y es el paciente que tiene obesidad, que llega con varices, ¿no? Y que cuando le hago la exploración encuentro que tienen un derrame sinovial importante. Ese paciente que tiene gonartrosis, que ya tiene un desgaste de cartílagos completos, no lo opero porque no va a tener buena evolución. Incluso si tiene una úlcera y lo opero, va a regresar o va a recidivar la úlcera. Y en ese tipo de paciente prefiero tratar únicamente lo que es compresión y tratamiento médico. Y ahí sí el abordaje es muy difícil porque el ortopedista va a pedir que el paciente baje de peso para tratarle una prótesis de rodilla, que es normalmente lo que ya veo que necesita el paciente. Entonces, ese paciente sí prefiero no tocarlo porque tiene mala evolución y prefiero dejarlo únicamente con compresión. Javier. Sí, bueno, concuerdo con el doctor Omar. El paciente que tiene un riesgo cardiovascular alto o que tiene un riesgo de un fenómeno tromboembólico alto o de una enfermedad tromboembólica alta que se esté dado por inmovilidad, por postración o porque requiera de una cirugía ortopédica para corregir la movilidad y que no podamos, que tenga el paciente alguna condición que nos limite el uso de tromboprofilaxis. Yo creo que también en ese paciente lo pensaría por el alto riesgo tromboembólico. Si ese paciente llega a tener una trombosis venosa profunda, el sistema venoso superficial nos puede ayudar ahí a compensar un poquito. Erasto. No, realmente yo haría una valoración integral y a qué paciente no operar. Bueno, lo que yo decía hace un rato, ¿no? Si se requiere y el beneficio es significativamente mayor que nuestro riesgo, que ciertamente siempre en el paciente obeso existe un riesgo elevado de morbilidad y mortalidad cardiovascular, pues yo primero trataría de corregir el problema de, si estamos hablando de un problema circulatorio venoso, pues tratar de corregir la hipertensión venosa. Yo preguntaba hace un rato de la compresión elástica porque a mí me cuesta mucho trabajo realizar la compresión elástica en el paciente obeso. Si en un paciente no obeso tiene todos 1001 pretextos o excusas para no usar la compresión elástica adecuada, bueno, el paciente obeso que ya tiene un problema de marcha, como mencionaba Omar, que ya tiene un problema de articulaciones, que tiene una pierna demasiado gruesa, como dice Javier, hay que mandarle a hacer frecuentemente una prenda especial a ese paciente. A mí me cuesta mucho trabajo controlar la hipertensión venosa. ¿Y a qué paciente obeso no operaría yo? Yo creo que el 90% de los pacientes obesos es porque su tema emocional los ha llevado hasta el índice de masa corporal en el que están. Y si no nos convencemos o si no lo convencemos de que el tema de salud es prioritario y no lo hacemos entender, ese paciente no hay que operarlo porque va a estar complicado al día siguiente y nos vamos a ir en una cadenita que quién sabe hasta dónde nos vaya a llevar o lo vayamos a llevar nosotros al paciente. Yo creo que es un tema grave. La pregunta era porque hace poco estuve en un foro en donde un doctor con mucha experiencia, un doctor de Argentina con mucha experiencia, él definía claramente, dice, paciente que no se pueda movilizar, paciente con sobrepeso, que no se pueda movilizar, olvídense del tratamiento de las varices, compresión elástica, medidas de higiene venosa en lo que se pueda, medicamentos venoactivos, pero tratar las varices, creo que en resumen, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron ustedes, pero básicamente es el paciente que no se puede movilizar, que no puede activar la bomba muscular, definitivamente se va a tener malos resultados. Erasto. Claro. Muy bien. Pues bueno, creo que estamos sobre el tiempo. Les pediría unas palabras de conclusión, agradeciéndoles nuevamente a todos ustedes, Nora, Omar, Javier, y a Laboratorios Alfa Sigma, nuevamente el patrocinio de esta charla. Nora, unas palabras de conclusión. Pues aparte de agradecer la invitación,
Siempre es muy bueno poder compartir este tipo de temas y todo lo que conllevan a personas pues, no médicos, ¿no? Porque a veces siempre nos enfocamos en tratar de llevar esta información a tal vez médicos de primer contacto, pero muchas veces también nos olvidamos de platicarles a los pacientes, a las personas que no son médicos, con términos no médicos, ¿por qué se enferman? ¿Por qué están así? ¿Por qué les pasan las complicaciones que tienen? Entonces, esta iniciativa la felicito muchísimo y creo que tenemos que seguir haciéndolo. Yo nada más, mis últimas palabras son atención integral porque eso es lo que va a llevar a un mejor éxito en la atención del paciente. Tiene que ser visto por un angiólogo, por un nutriólogo, por un psicólogo, incluso un cirujano bariatra, y pues eventualmente pues es un paciente que no se puede dejar solo, hay que ir con él en todo su camino porque es muy fácil que a veces lo dejen, ¿no? Entonces hay que apoyarlos mucho. Omar, gracias. Unas palabras de conclusión. Está silenciado su micrófono. Tu micrófono. Ahí está ya. Gracias a ustedes por la invitación y por este esfuerzo. Y como dijo Nora, pues que yo creo que como conclusión sería que los pacientes que tienen sobrepeso y problemas de circulación son un reto, pero que estamos dispuestos a tratar, que no les damos la vuelta y que los tratamos con gran interés y pensando en que mejoren su calidad de vida. Muchas gracias, Omar. Javier, agradecerte nuevamente que estás en estas charlas de Foro Venoso, que el año que entra Foro Venoso estará en Puebla, el Foro Venoso anual estará en Puebla. Y algunas palabras a manera de conclusión, Javier, por favor. Al contrario, doctor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y claro que sí, el próximo año esperemos que las condiciones nos lo permitan y por aquí los estaremos recibiendo. Y bueno, yo quisiera decirle a los pacientes o al público en general que está viendo que no esperen a que la circulación les dé un aviso o una llamada de atención para tratar su problema de obesidad, porque puede ser ya muy tarde o catastrófico, ¿sí? Tanto para nuestra calidad de vida o para nuestra vida en sí. Entonces, un problema circulatorio complicado puede ser una llamada de atención de que nuestro estilo de vida no está bien y de que puede ser una pauta para que cambiemos totalmente y mejoremos todos como sociedad, porque ya vimos que somos el país número 1 con obesidad. Entonces, y que nosotros pongamos el ejemplo también, predicando con el ejemplo y dando... No empieces con pedradas, Javier, por favor. Se agachó, vale. No. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Vale, alguna palabra de conclusión. No, muchas gracias a ustedes por su tiempo. Gracias, Nora, por la conferencia, insisto, padrísima, me gustó mucho. Muchas gracias. Y recordarles que la próxima semana tenemos las últimas 2 conferencias para terminar este ciclo de conferencias para pacientes. El martes tenemos una conferencia del doctor Gonzalo Maldonado, precisamente de Puebla, que va a hablar por qué terminan amputados los pacientes diabéticos. Si bien es cierto que es un problema básicamente arterial, también es un problema circulatorio pero aparte la frecuencia con la que se presenta es muy importante. Entonces vale la pena el que escuchen este tema. Va a acompañarlos el doctor Erasto Aldred nuevamente. Va a estar el doctor Ricardo Quina y de León también. Y posteriormente el jueves tenemos, para terminar el ciclo, tenemos el tratamiento actual de las varices. Este tema lo vamos a dar entre el doctor Erasto Aldred, el doctor Arturo Parra y su servidor. Muchas gracias a todos por estar ahora. Y Erasto, si quieres cerrar, por favor.
Muchas gracias nuevamente. Agradecer por último a Laboratorios Alfa Sigma. Nora, muchas gracias. En verdad una plática muy enriquecedora. Gracias. Omar, muchas gracias. Muy amable. Me da mucho gusto verte por aquí. Y Javier, en verdad, bienvenido a estas pláticas de Foro Venoso. Son tu casa. Y Vale, muchísimas gracias. Gracias a todos y nos despedimos hasta el próximo martes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bye bye.